Buenos días, buenos días, buenos días. Aquí arrancamos Despierta con CDN. Como cada día durante todo el año, al final del año, al inicio del año, siempre con ustedes, con el mismo espíritu positivo, con el mismo compromiso y con la misma responsabilidad de informarles con apego a la verdad, a la objetividad y en defensa de los mejores valores. Como siempre, gracias a Dios por la oportunidad de un nuevo amanecer, de concluir el año, de iniciar el año, por todas las bendiciones que siempre nos da y que podemos compartirla con ustedes. Siempre en las buenas y en las malas, porque aquí compartimos las buenas noticias, las que no son tan buenas, pero siempre nuestra agenda fundamental será servir la información de manera que usted pueda tomar decisiones certeras, porque lo que uno decide en la vida está fundamentalmente vinculado a la información de la que parte esa decisión, y ese es parte de nuestro compromiso. Buenos días a nuestros compañeros de trabajo, don Nelson Rodríguez y Héctor Marte, que vamos a estar acompañando como siempre para compartir las principales informaciones del día. Buenos días, Yanesi, buenos días, don Nelson. Espíritu positivo, me gustó eso, Yanesi, porque precisamente ese es el mensaje que uno quiere dar en un momento como este, ¿verdad? Yo siempre he sido optimista, o sea, por convicción, pero además es como mi naturaleza, siempre he sido positivo, trato de ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Pero también estoy convencido de que hay que, ¿verdad?, poner de su parte. O sea, si el vaso está medio lleno, hay que tratar de llenarlo. Uno tiene que poner de su parte. Positivo primero, optimista, pero también trabajar para hacer las cosas, para lograr las cosas. Estamos dejando atrás un año en el que hubo muchas dificultades, hubo muchos problemas, tuvimos el tema, obviamente, de la tragedia de Yeset y otras malas noticias, pero tuvimos buenas noticias en el año. Este fue el año, el 2025, que dejamos atrás, es el año en el que, por ejemplo, se aprobaron muy importantes legislaciones que habían sido postergadas por mucho tiempo, como el Código Penal. Pero ese fue el año, el 2025 fue el año en el que el presidente de la República se sentó con los tres expresidentes de la República que están vivos para producir un acuerdo importante, para dar un mensaje interno y hacia afuera de soberanía, pero un mensaje también de unidad, un mensaje de que el país está unificado en los grandes temas y que los grandes líderes, los líderes importantes de este país saben ponerse de acuerdo. Un mensaje importantísimo que se dio en el año 2025, y eso para mencionar dos hechos relevantes y dos hechos positivos. Aprobación de importantes legislaciones como el Código Penal y el hecho de que el presidente se haya unido, se haya sentado con sus antecesores para un acuerdo importante, relevante, y para enviar ese mensaje hacia adentro y hacia afuera, don Nelson. Sí, yo también creo que se debe ser optimista al comenzar y al terminar. Incluso para hoy recomendamos una interesante entrevista con Monseñor Jesús Castro Marte, el obispo de la diócesis de la Altagracia, que precisamente nos habla de las cosas buenas y malas. Nos habla mucho. El 2025 fue el año del jubileo, de la esperanza, del peregrinar. Él nos explica bien por qué cada 25 años se celebra el jubileo, aunque también existen jubileos extraordinarios. Y también nos da un mensaje para que el 2026 nos llegue así, con ese brío, con esos nuevos ánimos, con esa esperanza, con el vaso medio lleno, como dice Héctor Marte. Yo creo, y esta ha sido nuestra tribuna, excúseme que emplee ese símil, la tribuna, como si fuera de donde se tiran discursos, sino donde nosotros hemos asumido el compromiso
de comunicar y de comunicar bien, de incentivar y alimentar a esa parte sana de la sociedad dominicana. Por momento, uno piensa que todo se ha perdido entre tantas negatividades, pero este es un pueblo de gente buena en sentido general. Es un pueblo de gente que hace el bien sin mirar a quién, de gente muy solidaria. Y la esperanza es que se mantenga esa tónica, ese nivel, esa elevación durante todo el 2026. Gente que da una cosa con una mano y no espera enseñar la otra, porque no espera ningún tipo de recompensa. En este tramo, tanto de Nochebuena, de Navidad, de la Nochevieja, del Año Nuevo, nuestras felicitaciones a todos los voluntarios que integraron la jornada del Comité de Emergencia del COE, tanto médicos, paramédicos, militares, policía, los brigadistas de la Defensa Civil, de todos los organismos de socorro en sentido general, que trabajaron en el tramo final del año y que están prestos para seguir sirviendo al país. Con ese mensaje de fe esperanzador, nosotros creemos que nos mantendremos aquí, en esta tribuna, en este pedestal, para ejercer la comunicación en sentido positivo, en sentido propositivo, en sentido de construcción. Creo que es parte de lo que ha caracterizado al equipo de Despierta con CDN, y ustedes nos tendrán aquí cada día, cada jornada, en cada evento especial, en cada evento particular. Siempre de buen ánimo. Bueno, tengo a Yanesi al lado, porque yo digo que Yanesi siempre, y se lo digo a la gente, comienza el programa así de manera espontánea, encomendándose a Dios y los buenos propósitos. O sea, no es una cosa que está en el guión que diga encomendarse y pedir la bendición de un ser superior en el cual todos nosotros creemos. Con esos buenos días, nosotros comenzamos esta jornada y abrimos un camino que será largo por los próximos meses. La reiteración de que cada quien celebre de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a su medida, y que también, no solamente por las recomendaciones que se hacían para estos operativos, sino para todos los pasos que demos en la vida, que la primera línea de defensa, que la vanguardia, que al frente esté la responsabilidad personal individualmente de cada uno de nosotros. Esperanzado en seguir siendo buenos ciudadanos, Despierta con CDN estará siendo una ventana para que ustedes se expresen y una ventana de sana orientación. Los buenos días de nuevo. Sí, y cuando los escuchabas a ustedes, especialmente don Nelson, que hacía referencia a los socorristas que están prestos para servir estos días, cuando una gran cantidad de dominicanos están disfrutando de las distintas festividades propias del fin de año, del inicio de año, de la Navidad, que están ahí trabajando, los médicos y todos, pues yo creo que vale la pena recordar momentos como los que vivimos el pasado año, que nos marcaron, y que esos socorristas también estuvieron ahí. Y me vino eso a la memoria, esa tragedia tan triste que nos afectó, la tragedia del Jet Set, y cómo ese personal que siempre está dispuesto, en el mejor ánimo, aún en las peores circunstancias, saca de abajo, como se dice popularmente, para servir al pueblo dominicano. Yo creo que los dominicanos en sentido general somos gente de buen ánimo, pero sobre todo una palabra que se ha vuelto popular en los últimos tiempos: resilientes. Somos un pueblo resiliente, capaz de entender incluso los momentos. El pueblo dominicano tiene una inteligencia natural
para interpretar los momentos, a veces se contiene. Ustedes no ven que el dominicano sale a protestar, a armar rebú, como se dice popularmente, por cualquier cosa. Incluso a veces le acusan de que es demasiado, vamos a decir, poco beligerante con las fallas que cometen especialmente los funcionarios públicos cuando se les va la mano, cuando no son tan eficientes para ofrecer los servicios que necesita la gente, pero el dominicano mayoritariamente aguanta y aguanta porque realmente nos identifica mucho ese sentido de resiliencia, de saber reponernos en circunstancias no tan apropiadas y de saber disfrutar también de los buenos momentos, porque por eso somos un pueblo eminentemente alegre. Me gustó de cómo inicia y cómo concluyó el pasado año la renovación de la Iglesia Católica, que inició con nuevos bríos. Aquí tenemos hoy, por cierto, una entrevista con Monseñor Castro Marte que ustedes pueden disfrutar porque fue bastante abarcadora, trata los problemas sociales, habla de la Iglesia, incluso de esta renovación de la Iglesia en la República Dominicana, de la Iglesia Universal, de los cambios que trajo la muerte del Papa Francisco, el Papa León, y todo eso se puede empalmar. Así que yo creo que nosotros aquí, que hemos tenido siempre la oportunidad de tener amplias coberturas en los temas informativos, y eso nos da una visión como tan global de la agenda nacional e internacional, porque, siempre con el objetivo de conectar con ustedes. Yo creo que nos damos esa gran oportunidad de orientarles de manera objetiva, con apego a la verdad, y el balance siempre es positivo para el pueblo dominicano. Es la esencia de lo que quiero manifestarles en este momento, y que nosotros aquí, aunque tenemos que madrugar, pero lo hacemos de una manera tan positiva, con tanta alegría, porque esto es el periodismo y la responsabilidad de informar. Aquí se toma como un servicio, una responsabilidad social. Bueno, muy bien. Yo quiero concluir en estas palabras introductorias recordando que varios de los invitados de final de 2025 mencionaron la posibilidad no solo que 2026 sea un año mejor, sino del aliento para que las autoridades puedan cumplir su sagrada misión de gobernar un país. También escuché a algunos, principalmente del litoral, de las iglesias, pedir a los políticos una contribución al desarrollo del país. Esto es importante, principalmente para los políticos de los partidos de oposición. No necesariamente su discurso tiene que ser decir no a todo lo que del gobierno se diga sí. Yo creo que también los políticos pueden contribuir. El 2026 no es un año preelectoral, pero prácticamente lo es por los eventos internos que tendrán los partidos. Es así, Yanesi, ¿verdad? Los partidos van a renovar su dirección. Especialmente el PRM, porque ese proceso de renovación ya lo concluyó el PLD y la Fuerza del Pueblo. El PRM es que tiene los cambios más relevantes en este año. Y lo de la primaria, ya eso es para el 27. El 27, para escoger los candidatos. 27. Pero también resaltaba Héctor Marte en una comparecencia en un programa anterior de un gran reto el que tiene la Junta Central Electoral, principalmente con la nueva cédula. Está previsto para abril, 18 de abril por ahí, que se va a comenzar ya la entrega. Hay una etapa previa, simbólica, se le va a entregar al presidente Abinader. Ese documento de identidad y electoral va a ser fundamental, no solamente para la identificación plena del dominicano, sino para el sufragio en las elecciones del 28, que van a definir ese gran tramo 28-32. Es decir, que recojo esos mensajes que tuvieron dirigidos a el liderazgo político, principalmente opositor,
de qué significa una oposición constructiva. Yo creo que en determinado momento, en determinadas circunstancias, esos líderes se han puesto a la altura que demandan las circunstancias nacionales. Escuché a Yanesi, creo que en el programa del lunes, mencionar el problema migratorio, la cantidad de deportados y de unos acuerdos que hicieron los expresidentes. No sé si tú lo decías, Yanesi, en la tónica de que no se llegó a nada, o simplemente enalteciste el gesto de que se pudieran sentar los cuatro y suscribir un documento. Las dos cosas, porque efectivamente se sentaron, como decía Héctor al inicio del programa, que lo resaltó como uno de los grandes hechos o hechos positivos para el país en el 2025, pero realmente lo acordado, lo que se firmó en ese documento que el CES le entregó a los distintos partidos políticos, a los líderes más bien de los partidos políticos, pues no se sabe en qué está ni se ha encaminado ninguna acción producto de eso. No quiere decir que está mal que nuestro liderazgo político envíe una señal de unidad, pero durante ese proceso nosotros mismos repetimos aquí en el programa que era más simbólico que práctico, sobre todo porque ya el presidente había tomado una serie de medidas antes de que se hiciera esa cumbre y en el tema migratorio, y que ya se estaban implementando, se estaban encaminando. Así que no es que esté mal, pero realmente producto del diálogo del CES yo no he visto nada. Bueno, lo que hay que firmar ahora es que un domingo 2026 sea de unidad nacional, sea de prosperidad, porque va a ser un año retador, va a ser un año muy demandante. No que cada sector deje de hacer lo que debe de hacer, pero que se ponga por delante el interés supremo de la República Dominicana ante cualquier contingencia. Así nosotros iniciamos, siempre comenzamos y terminamos con el mismo ánimo, a la primera pausa en estos días muy especiales. Bien, el Congreso Nacional culminó el año 2025 convirtiendo en ley varios proyectos importantes. Dentro de esas iniciativas están el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley de Extinción de Dominio, entre otras. Sin embargo, quedan varios proyectos pendientes que son de relevancia y que deben ser aprobados al finalizar la segunda legislatura del año. Vamos a ver esta historia completa con Deison Ovalles. Pese a las críticas de algunos sectores, los legisladores aprobaron a principios de diciembre el nuevo Código Procesal Penal. Felicitamos al pueblo dominicano que hoy recibe un nuevo Código Procesal Penal adaptado a los nuevos tiempos. El domingo 7 de diciembre, el presidente Luis Abinader promulgó la ley número 97-25, mediante la cual se realiza una importante reforma al Código Procesal Penal, dando cumplimiento a la sentencia TC 0765-24, que ordena sustituir la ley 10-15. Entre los avances principales de esta pieza se destaca el de garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial, ya que toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad personal. Iniciamos con una reforma constitucional, una reforma a la Ley 340, una reforma al Código Penal, una reforma al Código Procesal Penal, una reforma al Código Laboral que está allí. También nosotros creamos el Ministerio de Justicia, es decir, que las reformas que el presidente de la República se comprometió darle al país en el Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Asimismo, el 1 de agosto los legisladores aprobaron y convirtieron en ley el proyecto que modifique el anacrónico y napoleónico Código Penal. Otros proyectos convertidos en ley son Ley Orgánica del Ministerio de Justicia de Residuos Sólidos, de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucio, Ley de Bien en Familia, la Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional,
ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia y regula el Sistema Nacional de Inteligencia, modificación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, reformas a la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral. Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos también hablaron de otros proyectos importantes que esperan sean aprobados antes del 12 de enero, que es cuando culmina la legislatura. Está la reforma del Código Laboral, la aprobación de una ley de bonos que, aunque no está en el Congreso, sustenta el déficit presupuestario que cada año se va acumulando. Es una situación que viene del año 2002, 2003. Y entonces, digamos que ese tipo de proyectos son los que necesariamente debemos tratar de conocer antes de que cierre la legislatura. Vivimos el proyecto de lo que es la reforma a la ley de la policía, la ley orgánica de la policía. El 11 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó en 2 lecturas consecutivas el presupuesto general del Estado para el 2026, que asciende a 1.744.000 millones de pesos sin indexación. El 22 de abril, el Senado de la República escogió los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas y dejó conformado el bufete directivo de ese órgano, presidido por Emma Polanco Melo de Mercedes. El 22 de julio de 2025, la dirección ejecutiva del PRM ratificó a Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos para que sigan frente al Congreso Nacional. Deison Ovalles, CDN. En 2025, algunos fallos del Tribunal Constitucional generaron controversia en diferentes sectores de la población por romper con viejas costumbres en las que incurrían organismos de seguridad y que la Alta Corte anuló por entenderlos inconstitucionales. Keren Luca nos presenta 2 de estas polémicas sentencias. Entre las sentencias del Tribunal Constitucional que más dieron de qué hablar este 2025 está la del 12 de noviembre, cuando la Alta Corte anuló la facultad que tenía la Dirección General de Migración de impedir la salida del país a una persona bajo investigación de un delito tributario sin contar con una orden judicial. Mediante la sentencia TC 1186-25, se declaró no conforme con la Constitución el literal F del artículo 53 de la Ley 11-92 que aprueba el Código Tributario, argumentando que por contravenir el derecho fundamental de la libertad de tránsito y el principio de presunción de inocencia establecidos en los artículos 46 y 69.3 de la Carta Magna. En otras palabras, la Alta Corte estableció que la prerrogativa que tenía en ese momento la Dirección General de Migración afectaba el derecho a la libertad de tránsito por impedir la salida del país de una persona solo por el hecho de encontrarse bajo una investigación por presunto fraude tributario y sin contar con una orden judicial debidamente motivada que restrinja el ejercicio de ese derecho fundamental. Otra de las decisiones más controversiales fue la sentencia TC 1225-25 del 18 de noviembre, al declarar inconstitucional la penalización de relaciones entre personas del mismo sexo dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En sus argumentaciones, el tribunal estableció que el artículo 210 de la Ley 285, que crea el Código de Justicia de la Policía Nacional, y el artículo 260 de la Ley 3483, que crea el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, son ostensiblemente inconstitucionales. Los jueces firmantes continuaron diciendo que las normas impugnadas violan el principio de razonabilidad, discriminan de manera injustificada a las personas por su orientación sexual, afectan la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad
y el derecho al trabajo de las personas que forman parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, por lo cual ordenaron su expulsión del ordenamiento jurídico. Tras el fallo de la Alta Corte, quedará sin efecto la sanción de 6 meses a 2 años de prisión correccional a oficiales y 2 a 6 meses a enlistados que mantengan una relación homosexual. Keren Lucas, CDN. Durante 2025 el sistema energético nacional volvió a transitar caminos a oscuras. La crisis del sector se profundizó dejando millonarias pérdidas en distribución pese al aumento de la generación principalmente de fuentes renovables. Y cuando no podía ser peor, un apagón general o blackout histórico paralizó al país, sembrando caos en las calles. Karely Cuevas tiene el contexto. El fantasma de los apagones reapareció vaticinando lo que sería el 2025 en términos de energía. No bien inició el año y ya el gobierno anunciaba una serie de cortes eléctricos programados o la arcaica medida de los temibles apagones para reducir las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad. El negocio de la luz volvió a caer en números rojos. En el de este, las pérdidas alcanzaron durante 2024 el 54.5%, Edesur el 30% y Edenorte el 26.5%, mientras la desesperación invadía a la población que reitera su malestar por un servicio deficiente y costoso. Es un camino donde el país tiene que entender que es buscando una solución definitiva. Hay veces que las soluciones, como cuando usted tiene una enfermedad, usted tiene a veces que pasar trabajo para lograr la salud de nuevo. Aquí sí, tenemos que hacerlo. Ahora, el camino está claro, la definición está clara y el trabajo de las 3 distribuidoras tienen la presión de cada día ir resolviendo. Tú tienes la empresa de transmisión, que es la que se encarga de transportar energía de las generadoras a las subestaciones, porque es una energía que viene en un alto voltaje, por eso le llamamos línea de alta tensión. Esa energía, luego que llega a las subestaciones, entonces ya ahí queda, digamos que se domestica la energía. Aunque la medida fue descontinuada, la inestabilidad continuó hasta que el martes 11 de noviembre, un blackout histórico trastornó la cotidianidad y cubrió el territorio de una oscuridad que no pudo ser despejada completamente, sino hasta pasadas casi 14 horas. El caos se tornó mayor debido a que los respaldos del metro no funcionaron, obligando la paralización del servicio masivo. Su incumbente fue destituido. El informe oficial de las autoridades lo atribuyó a un error humano y concluyó que siendo la 1:23 de la tarde, ocurrió un evento inicial asociado a trabajos para reparar un desprendimiento de un aislador que sostiene un cable de la línea de transmisión de 138.000 voltios que conecta la subestación de San Pedro de Macorís. Esto provocó una maniobra manual incorrecta, porque el seccionador fue abierto con carga, lo que ocasionó un cortocircuito trifásico en la subestación. En cuestión de segundos, indica el informe, se generó un efecto cascada que obligó la salida de las centrales eléctricas que se iban disparando a manera de protección. Los apagones, al parecer, también contagiaron otros sectores sensibles. 2 meses antes del blackout, el domingo 21 de septiembre, el Aeropuerto Internacional de las Américas pasó casi 9 horas a oscuras, aunque se informó su avería fue interna. El descuido le valió $5 millones como multa. La unidad traumatológica del Hospital San Cristóbal, que recibiría una partida de 900 millones de pesos. La solución vial de la República de Colombia con Avenida de los Próceres, un expreso hasta la Avenida Jacobo Maluta, que prometieron 6.480 millones de pesos y no se evidencia la asignación de fondos de Aerodón. Mientras que el asfaltado en la carretera, en la Caleta, Boca Chica y zonas aledañas al Aeropuerto de las Américas, con más de 21.000 millones de pesos dominicanos prometidos, apenas se ejecutaron 276 millones en Boca Chica. La multa es una cortina de humo de manera irresponsable por parte de la Comisión Aeroportuaria, que encabeza el buen amigo el ingeniero Eduardo Estrella, conjuntamente con Yayo San Lobatón y el ministro de Turismo, porque ellos no tienen calidad de conformidad con la normativa
de la Comisión Aeroportuaria de establecer ese tipo de multas. Lo que sí nosotros los exigimos y que ellos tienen que abocarse a rescindir el contrato, porque con el bochorno, con la vergüenza que pasó y las vicisitudes que pasaron los dominicanos con un apagón de 9 horas, no es verdad que ninguna normativa que tenga que ver con eso establece una... Pese al panorama, la generación energética alcanzó niveles considerables, principalmente de fuentes renovables. Carolyn Cuevas, CDN. En el orden internacional, el presidente en los Estados Unidos, Donald Trump, asumió la presidencia de los Estados Unidos por segunda ocasión cuando derrotó a su contrincante Kamala Harris del Partido Demócrata. Con relación a todo este tema, vamos a ver una historia completa internacional con Claudia Rodríguez. Con una evidente ventaja ante su oponente Kamala Harris, Donald Trump asumió por segunda ocasión las riendas de los Estados Unidos. Empezó a cumplir lo que había prometido en campaña. A 4 días de ser juramentado, iniciaron las redadas contra los indocumentados. En una primera ronda fueron detenidas más de 600 migrantes, generando una ola de críticas por la separación de familias. Firmó decenas de órdenes ejecutivas. En un cerrar y abrir de ojos, eliminó el programa CBP One, creado por el anterior gobierno de Joe Biden, que permitía a miles de migrantes programar citas con las autoridades migratorias en la frontera y solicitar asilo en el país. Unos meses después, en marzo, anuncia la implementación de una serie de aranceles a productos de Canadá, México y China, lo que encontró respuestas en sus líderes, generándose una guerra comercial. La lucha contra el narcotráfico ha sido otro de los propósitos. Lanzó fuertes advertencias a Venezuela, desde donde aseguró salen grandes alijos hacia el Caribe y llegan hasta Norteamérica y otros países. La detonación de lanchas cargadas con drogas en aguas internacionales por el ejército de los Estados Unidos ha sido una de las muestras de Donald Trump de que su lucha será firme. Las relaciones entre Dominicana y Estados Unidos han tomado mayor empuje con las visitas de importantes funcionarios. El 6 de marzo, el secretario de Estado Marcos Rubio visitó al país. Sostuvo encuentro con el presidente Luis Abinader, trató sobre migración, Haití, garantizó se mantendrán las ayudas de los programas sociales, resaltó el papel del país en la expansión de la industria de semiconductores y las tierras raras. Otra visita recibida fue la de la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul. Se dio un baño de pueblo en Santiago. Sostuvo un encuentro con el mandatario, con quien firmó varios acuerdos sobre emergencias, de innovación técnica, incluyendo vigilancia con drones, de inversión y educación. Tras ser confirmada por el Senado de los Estados Unidos, llega a la República Dominicana como embajadora de ese país, Lea Francis Campos. Al pisar territorio, Campos, quien habla muy fluido el español, visitó la catedral. Días después presentó cartas credenciales ante el presidente y luego participó del almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, donde detalló sus planes. No pienso permitir desde la embajada la politización de asuntos comerciales, ni permitiré insinuaciones o acusaciones falsas para satisfacer a un sector activista y político dentro de los Estados Unidos. A finales de noviembre tocó el turno al secretario de Guerra, Pete Hegseth. Se reunió con el mandatario Luis Abinader, a quien elogió por su lucha contra el narcotráfico. Se acordó un acuerdo de cooperación bilateral entre ambos gobiernos. Proporcionarán aeronaves de reabastecimiento y transporte aéreo para hacer frente a la lucha contra el narcotráfico a través de la operación Lanza del Sur, mientras que la República Dominicana cederá espacio en la base aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de las Américas. Claudia Rodríguez, CDN. De regreso, después de ver esa historia, vamos a la pausa y ya volvemos. Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, está con nosotros. Y qué importante para esta época del año. La gente tiende a cerrar un capítulo, a abrir otro,
Vamos a ver cómo valora la época la Iglesia Católica, qué significado tiene esta época del año, y con el agradecimiento a Monseñor Castro Marte, que se desprende de Higüey, desde la Basílica, para estar con nosotros, reiterándole ese agradecimiento. Vamos a hablar del significado de cerrar un libro y abrir otro. Yo lo digo así, no sé en la literatura de ustedes, en las creencias, ¿qué significa eso? Sí. Muy bien, quiero agradecer a don Nelson Rodríguez esta invitación a este equipo, que siempre es un espacio que uno se siente bien, con entusiasmo, con alegría. Fíjense, sobre la pregunta de Nelson iniciando, la iglesia celebró un gran acontecimiento que se llamaba el Jubileo Peregrinos de la Esperanza, que lo comenzó el Papa Francisco el 24 de diciembre hasta el Día de la Sagrada Familia, el último domingo de diciembre. Así que fue un acontecimiento importante la clausura de este jubileo, porque generalmente los jubileos se celebran, jubileo ordinario, cada 25 años. Pero existen también los jubileos extraordinarios, que un papa puede tomar una iniciativa y hablar de un tema específico, puede hablar de la paz, puede hablar de la fraternidad, de la vida sacerdotal, pero esos son los jubileos extraordinarios, y después cada 25 años se celebran jubileos, que son jubileos con temas muy específicos. Este año el tema central, el Papa Francisco lo centralizó, peregrinos de la esperanza. Sabe que nosotros somos una iglesia que va peregrinando en el diario vivir, en la vida cotidiana, y ahí trató muchos temas, principalmente un llamado a la misericordia que tanto el mundo necesita, un cambio interior para vivir una vida de acuerdo a Dios y una vida donde el trono morar de la conciencia con armonía con Dios, nuestro comportamiento sea sano y vivir las virtudes humanas y las virtudes cristianas. Y todo este año hemos meditado sobre el tema de la unidad en la iglesia, la unidad a nivel mundial. Se predicó mucho sobre la paz con tantos conflictos a nivel de Europa, Ucrania, Palestina y otras realidades que se produjeron en esta época. Fue un año de mucho fruto, porque no simplemente se celebraron en las basílicas de Roma, sino en el mundo entero. Había una sintonía y había una armonía entre la iglesia, la diócesis de Roma, que ahí fue el lanzamiento oficial, y después en todas las diócesis del mundo con una sintonía, porque ahí está la gran riqueza de la iglesia, el aspecto de la unidad, de la fraternidad, que hablamos un mismo lenguaje. ¿Para qué? Para mantener el vínculo de la unidad. Y muchos peregrinos fueron a Roma y también en las distintas catedrales en la República Dominicana. Le pongo por ejemplo, en la ciudad de Higüey, el santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia recibió miles de peregrinos. Muchas personas pasaron a visitar nuestro santuario. Fue un momento de gracia, fue un momento de bendición,
de conversión, de oración, de penitencia, principalmente la gracia de recibir las indulgencias, que es la liberación y el pecado del ser humano. Es decir, que fue un momento muy especial para la iglesia y se vivió este año con una alegría desbordante. Sí. Una alegría desbordante. Pero también fue un año de cambios para la iglesia, además de la muerte del Papa Francisco y la llegada de un nuevo Papa con el Papa León. Hubo cambios también en la iglesia en la República Dominicana, que incluyó la creación de una nueva diócesis, Estela Marí. ¿Qué representa esto? ¿Cómo se pueden leer estos cambios? Miren, siempre los cambios son necesarios, porque son signos primeramente novedosos y son signos de esperanza. Por la creación de una nueva diócesis, que tenemos que agradecerle toda esta proyección de esta nueva diócesis a Monseñor Francisco Osoria Acosta, que fue el que hizo el estudio profundo de esta nueva diócesis, y gracias a Dios que se encuentra como cabeza de esta diócesis un sacerdote muy dinámico, muy creativo, que es el padre Monseñor Manuel Ruiz. Pero Monseñor Francisco Osoria hace mucho tiempo que estaba luchando para la creación de esa nueva demarcación que cubre Santo Domingo Este, cubre la provincia de Santo Domingo, el municipio de Guerra, Boca Chica, es una diócesis aproximadamente casi de 1.150.000 habitantes, que le quitan a la gran metrópole de la capital. Y todo eso tiene una centralidad, es la evangelización. Descentralizar siempre bueno, ahí está el gran fruto, porque ahí colocan un obispo que va armonizando, que va animando esa zona pastoral, que ahora es una diócesis propia, con su derecho canónico propio, es decir, que ha sido una gracia de Dios. Y también un nuevo obispo, canónicamente, que significa un obispo que va a acompañar el arzobispo de Santo Domingo para su labor, y un acompañamiento para ayudarlo en su función como arzobispo de Santo Domingo, Francisco Osoria. Y pienso que es un fruto y una gracia que se haya elegido a Monseñor Tomás Morer, que es un obispo joven, dinámico, convencido, bien preparado, un hombre con mucha espiritualidad y tiene una opción radical por los pobres, con los necesitados, y un hombre con gran sensibilidad humana. Pero hubo un ruidito ahí. Siempre en las opiniones, lo que van creando opiniones, siempre habrá ruido, porque es normal. Y si no hay ruido, la cosa no se da buena. Pero lo que ustedes pueden estar seguros, y eso yo lo puedo manifestar públicamente, que hay un vínculo grande de unidad en la iglesia. Hay un vínculo entre Francisco Osoria, un vínculo entre Tomás Morel y un vínculo con la Conferencia del Episcopado Dominicano. Es decir, todo indica ese vínculo de unidad. Nunca la iglesia lo ha perdido y lo mantiene. Hay un cambio de persona en el sentido de acompañamiento, pero la diócesis, la arquidiócesis permanece dinámicamente. Simplemente hay un cambio de rostro que asume responsabilidades especiales para la arquidiócesis y un rostro nuevo en la nueva diócesis, que es Monseñor Manuel Ruiz.
Pero ese vínculo de unidad, de fraternidad, ustedes han observado en la conclusión aquí en Santo Domingo, como Monseñor Tomás Morel presidió, concelebró Francisco Soria, concelebró Benito Ángeles, con todos los sacerdotes, mandándole un mensaje al pueblo dominicano que la iglesia permanece constantemente unida y hay un espíritu de unidad. Es decir, cuando un espíritu de unidad, uno pisotea cualquier tipo de ruido. Los ruidos son opiniones, porque estamos en un espacio de opinión y cada cual tiene derecho de opinar. Pero la iglesia dominicana está viviendo una época de unidad y de fraternidad. Precisamente, Monseñor, además de esos cambios estructurales, de figuras, de nuevas posiciones, nuevos cargos, también estamos viendo una iglesia como más activa, más dinámica, tocando problemáticas nacionales, algo que mucha gente había dicho y creo que se percibía así, que la iglesia estaba un poco ausente. En algunos momentos se sentía eso, faltaba como liderazgo, faltaba esa presencia. Esos cambios que se están dando, que uno está percibiendo, eso es parte de una línea de la iglesia, está surgiendo de manera espontánea por las necesidades que hay. ¿Cuál es la visión suya sobre eso? No, mira, siempre la iglesia ha tenido lineamiento claro, que es la defensa de la dignidad humana, la defensa a los pobres, la justicia, el cuidado de la salud, el cuidado de los inmigrantes. Siempre la hemos tenido. Lo único que cada persona tiene su estilo de expresar su idea, su criterio. Cada cual tiene su forma de expresar, inclusive hasta de evangelizar. Yo tengo mi estilo, Tomás tiene su estilo, Manuel tiene su estilo, y cada cual tiene su estilo. Monseñor Osoya tiene su estilo, pero lo importante es que hay una unificación de criterio, que la iglesia nunca debe olvidar que nosotros somos evangelizadores. Vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio del amor, el evangelio de la unidad, el evangelio de tener sensibilidad con los pobres y con los humildes. Es el lineamiento de la iglesia, no hay otro. Lo quieren expresar otro en el silencio, otros lo quieren expresar con voz enérgica. Esos son estilos de ser, que ahí es que está la riqueza y el liderazgo de la iglesia. Vamos a hablar con el obispo de la diócesis, de la Altagracia. Ahora me entero que el dominio de usted es muy vasto. Sí, sí. Llega hasta Miche por allá. Hasta Miches. Lo he visto quejándose frecuentemente del ruido, del tránsito, de las drogas. Lo he visto lamentándose mucho. Yo creo que usted necesita un látigo para echar los mercaderes. Es que usted está perdiendo el pleito allá, porque hay tantas cosas negativas. Mire, nunca el ser humano pierde el pleito. Lo que nosotros tenemos que luchar por el orden social. Y por eso, en cierto momento, yo he hecho un llamado a un pacto social. Por ejemplo, generalmente en la ciudad de Higüey había un ruido constante de miles de motores haciendo competencia a las 10 de la noche. Y en esa avenida, miles de motores, y esa competencia llegaban hasta 6 millones de pesos. Y en algunas ocasiones había accidentes. Y también el tránsito, aquí entra la parte turística de la famosa, nosotros le llamamos allá las guaguas amarillas, que entran a una velocidad tremenda y han producido muchos muertos. Por ejemplo, hay una comunidad
que se llama La Ceiba. Y durante 6 años aproximadamente, en un tramo, se han producido más de 25 muertos, niños, ancianos, adultos mayores. Y gracias a Dios, y con la ayuda del gobierno y de la comunidad, ya hay un desvío para que esas guaguas no crucen por el centro del pueblo. Pero yo pienso que es una toma, primeramente, de conciencia de los ciudadanos y las ciudadanas que anden con su casco protector, exigirle radicalmente el cumplimiento de las leyes. Lo segundo, la prudencia y que las autoridades revisen si tienen papeles, porque a veces tú ves adolescentes de 14, 17 años que salen de las escuelas públicas a una velocidad. Eso es increíble, la cantidad de motores cuando dan el receso para salir y termina la hora de clase. Eso es como un hormiguero de motoristas. Y si tú ves a estos muchachos, tienen 14, 16 años, y uno te pregunta, ¿tendrán licencia? ¿Tendrán permiso? Entonces, tiene que comenzar la aplicación de las leyes, ser más exigente con la compra de esos motores, y ahí se producen muchos accidentes. Y la droga, monseñor, que no es un problema de la Altagracia, es un problema del país. Quisiera escuchar su mensaje en sentido general, pero también usted se ha quejado mucho. Mira, yo lo manifiesto y siempre lo voy a decir sin miedo, sin temor. Uno de los ejes que está destruyendo lo más sensible que tenemos se llama la juventud, a través del microtráfico de droga. Ustedes saben que en la época de los 1980 aproximadamente, la droga pasaba a otros países, a Estados Unidos y a otros países, a través del dinero, pero ahora dejan grandes cantidades de droga en el país para el consumo interno. Y esas drogas van a los barrios de las grandes ciudades y todos esos muchachos consumen droga, hay puntos de droga por donde quiera. Y lo más preocupante que aquí que yo quiero que haya una toma de conciencia de las autoridades, que eso se puede detener, porque en primer lugar, nosotros en cada pueblo hay servicio de inteligencia, está el DNI, están las seguridades secretas, policía, que pasan de una forma secreta y averiguan dónde están esos puntos de droga. ¿Qué está pasando? Que también en el meollo de las autoridades, se han viciado, no que consumen droga, sino que le dan dinero, esos puntos de droga, a esas autoridades para hacerse la vista gorda. ¿Por qué? Porque uno tiene ojo para ver y oído para escuchar. No somos capaces de ver que hay un punto de droga. No somos capaces de escuchar que el dominicano tiene gran capacidad de escuchar los ruidos, como usted dijo al principio. En la iglesia se produce un ruido. Ustedes saben que en esos pueblos no se producen ruido cuando hay un punto de droga, cuando se está consumiendo droga, cuando hay componenda entre las autoridades y aquellos que se dedican a la venta del microtráfico de droga, porque el microtráfico de droga es que está haciendo daño en República Dominicana, está destruyendo lo más sensible que tenemos, que es la juventud. Hay muchachos de esos que salen de la escuela, que salen de los colegios
van a los puntos de droga y consiguen droga y están consumiendo droga. Así que eso grita delante de la presencia de Dios. Y después cita la realidad de los famosos colmadones que toman una calle, no solamente en Higüey, sino en el país entero, como si fueran señores, príncipes, que nadie lo puede tocar, y cogen una calle, la cierran y comienzan a hacer una fiesta como si fueran ellos dueños del pueblo. Sí. Y eso se tiene que acabar en República Dominicana. Tienen que aplicar las leyes y el orden social, porque un país, si seguimos así, consumiendo droga, el microtráfico de droga, llegará un momento en que van a brotar ¿qué? Las bandas, desenfreno moral, esas personas van a estar armadas y va a haber un descontrol social en República Dominicana. Sí, y eso hay que tomar medidas fuertes, caiga quien caiga. Medidas fuertes, porque eso, el microtráfico de droga en todos los pueblos es un problema social muy fuerte. ¿Quiénes sufren? Sufre la familia. ¿Qué es la que más sufre? La familia. Con un niño, casi adolescente, un adulto que esté esclavizado por la droga. Sufre también la sociedad porque viene el costo y el beneficio. Esta persona se enferma del corazón, problemas de cardíaco, problemas de la presión. Y hay muchas resumen que pueden caer esas personas por consumir droga. Sí, y señor, te van aviciando y se convierten en viciosos. Sí, monseñor. Además de esa reflexión que usted acaba de hacer, que probablemente el primer paso sería como una oración, ¿verdad? Para que Dios nos ayude a enfrentar un problema tan grave. La espiritualidad. Exacto. Pero le quería preguntar, ¿cuál es la agenda de la iglesia para despedir el año y para iniciar el año? La gente tiene la oportunidad de ir a algunas actividades internas en las diferentes parroquias, en las iglesias, para congregarse, esperar el año, para iniciar el año. ¿Cómo es? Mira, generalmente la iglesia católica tiene la tradición de la misa del 31 de diciembre, de una forma de resumir en acción de gracia el año que ha concluido y para comenzar un nuevo año de esperanza, de entusiasmo, porque la iglesia lo que pide en primer lugar es un año de esperanza. Nosotros no podemos ser pesimistas. Eso es lo primero que uno pide, que sea un año de esperanza. Después, fortalecer grandemente nuestra familia. La familia hay que fortalecerla. Estamos viviendo una familia idealizada, es decir, una familia ideológica. Y nos hemos distanciado de esa familia tradicional de papá, mamá, los hijos, que se reúnen al inicio del año pidiendo la protección de Dios, la protección de ese ser divino que tiene que invadir esa familia. Y te da un indicador cuando uno observa que la familia al final de año no es capaz de reunirse, que se está construyendo una sociedad totalmente secularizada, una sociedad sin Dios. Y cuando se construye una sociedad sin Dios, ¿qué uno espera? Si la sociedad está totalmente vacía. Y una sociedad vacía, un interior vacío, sin criterio, sin principios morales. Y nosotros, el pueblo dominicano, tiene que tener un foro moral. Y quiero tratar aquí, gracias por la pregunta, pero quiero tratar aquí varios variantes sobre la unidad
familiar. ¿Quiénes forman la familia? La familia se forma en la escuela y en las universidades. Y hay familias aquí tradicionales y emprendedoras que han emprendido empresas, lo que se llaman empresas familiares. Pero esas empresas familiares no han aprendido a combinar el vínculo, fíjense bien lo que le voy a decir, el vínculo de la gestión pública. Un presidente que tiene buenas intenciones, quiere un país transparente, quiere una justicia transparente, y uno dice, quiero confiar en ese ser humano que viene de una familia tradicional y quiero colocarlo funcionario de tal ministerio. ¿Por qué? Porque no pienso que va a ser un desorden moral, que no va a brillar la corrupción, sino que va a echar hacia adelante el país y el país va a ir creciendo. ¿Y qué está sucediendo? Que han perdido el horizonte moral. Esa crianza que le dio ese tronco de papá, ese tronco de madre, que en su corazón brillaba el foro de la moralidad y el foro del cristianismo, porque eran personas de fe, y lo mandaron a estudiar y fueron a las universidades, se prepararon, hicieron maestría, y esos son los que están frustrando a veces al Estado dominicano, y eso para mí es muy penoso y muy triste, que familias tradicionales, familias serias, que lo han puesto en cargo importante en este país, caigan en el error de no cumplir con el deber y respetar el patrimonio de un Estado. Y ese patrimonio tiene muchas divisiones. Tiene la salud. La salud de un pueblo es sagrada. Es sagrada la salud de un pueblo. Y por eso, cuando hay descuido, cuando no hay control suficiente, fíjense bien la palabra, control. ¿Y quiénes son los que controlan un país? Ahí está el DNI. Ahí están los servicios secretos de un Estado. Todo eso tenemos que estar vigilantes, vigilando la funcionalidad de ese funcionario. ¿Qué está haciendo? Entonces, hay muchos culpables. La culpabilidad, hay muchos culpables. ¿Por qué? Porque el presidente tiene que brindarle las informaciones detalladas de cada funcionario. Porque no podemos vivir en un país como chivo sin ley. Hay estructuras legales, hay un marco legal. Y gracias a Dios que el marco legal de inversión en la República Dominicana es importante. Los extranjeros han confiado en nosotros. Muchos empresarios han confiado en nosotros y están confiando en la República Dominicana, están invirtiendo en la República Dominicana. Pero hay familias que la han puesto frente a dirigir ministerios y están dando vergüenza, tristeza, pena, porque se han olvidado de esa originalidad, de ese tronco moral, que es el escudo de desarrollo de un país, porque no simplemente el ingreso del dinero, la ética, la moral, es importante para el desarrollo de un país. Entonces fallaron los niveles de control en los casos de corrupción, por ejemplo. Miren, en un país debe haber control. Es que pérdida de cantidad de millones de pesos, eso no es una magia. Si en un país no hay control, nos vamos al abismo.
ojalá que el año que estamos floreciendo hayan controles. Y todavía hay tiempo, porque este gobierno democrático le quedan 2 años. Le quedan 2 años y todavía se puede remover la mata, porque hay miles de hombres y mujeres profesionales que han venido de barrios pobres, barrios ricos, de clase media, que tienen tronos morales. Nuestra patria se liberó, ¿por qué? Por la moralidad. Nuestra patria caminó por la moralidad. Hemos cometido errores, como cometen todos los países, pero este país ha crecido. Pero entonces para usted, monseñor, el nuevo año debe traer cambios para el gobierno. ¿Eso que usted más o menos quiere decir? Si no hay cambio, hay que mover la mata. ¿Por qué? Porque no ha dado resultados. Corrupciones por todos lados, muchas corrupciones. ¿Tú crees que es capaz el aspecto de la salud, lo más noble, que es el cuidado de los enfermos, que existe un escape? Y no hay que buscar un solo culpable, hay que buscar muchos cómplices. Hay que buscar muchos cómplices. Decir en la República Dominicana, por ejemplo, hablando de la moralidad, que se han infiltrado en los partidos políticos para mantener una campaña electoral y un liderazgo, dinero sucio de la droga, dinero sucio de la banca. Entonces, ¿dónde está el control de la Junta Central Electoral? De ese presupuesto. Entonces, para montar una buena campaña electoral, tenemos que auxiliarnos de los narcotraficantes, tenemos que auxiliarnos de la banca, tenemos que auxiliarnos inclusive con el respeto que yo le tengo a los empresarios, auxiliarnos también de los empresarios para inyectar dinero para una campaña electoral. Eso es vergonzoso. ¿Por qué? Porque no se dan los resultados claros en una auditoría. Si a un partido de esto le hacen una auditoría seria, le hacen una auditoría seria, forense, quedan mal parados, porque no le van a dar respuesta a ese ingreso de todo ese dinero. Entonces, ¿qué se puede concluir? Y lo que le voy a decir, yo pienso que se puede superar este año, que ya en 2 años hay unas elecciones. Se puede decir que nuestra democracia está secuestrada. ¿Por qué? O quienes inyectan dinero para la campaña electoral, según las redes sociales, las opiniones, los narcotraficantes, la banca de juego, sectores empresariales, y lo van a inyectar dinero por un partido político por obra y gracia del Espíritu Santo. Ellos buscarán su beneficio y le devolverán favor por favor, porque asumieron un compromiso. Así que ahí la Junta Central Electoral tiene que apretar y tratar que se filtren, que las cosas, estos partidos políticos filtren bien los candidatos, porque ellos dicen que lo filtran, pero después descubren que están metidos en droga, que están metidos en problemas de lavado de activos. Así que la democracia, si uno la mide con pinza, nuestra democracia está secuestrada, con sectores de poderes, y eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque la democracia es el gobierno del pueblo, es el pueblo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los partidos políticos? Fortalecer la ideología que se ha perdido y se ha convertido en un sentido mercantil, en un sentido de una empresa que llega al poder para compartir los bienes. ¿Cómo yo voy a compartir los bienes de educación, de salud,
con sectores oscuros. Miren, lo que está pasando, yo sé que el presidente de la República tiene buenas intenciones y él ha asumido una actitud categórica con aquellos funcionarios que no han asumido responsabilidad y lo ha llevado a la justicia. Es decir que pero ese secuestro de la democracia en este año, pensamos que hay que sacudirse, y por eso yo llamo que hay que sacudirse fuertemente para que el país eche hacia adelante. Y hemos crecido, y gracias a Dios hay confianza en las inversiones. Y otro tema, ya con ese termino, miren, hay millones de pesos de inversionistas en lo inmobiliario, en construcción de vivienda, constructores tradicionales de este país, que a veces para conseguir un permiso de tierra, un permiso de medio ambiente, eso es un puro infierno. Dan una brega para conseguir permiso. Yo sé que hay que respetar el medio ambiente. Si eso no está de acuerdo con el medio ambiente, que no se lo den, pero que no pasen a esos empresarios que quieren invertir tanto local como extranjero, que no pasen dando trabajo, porque yo estoy en la zona este del país y ellos se han reunido conmigo, un grupo de empresarios, y dice: monseñor, queremos invertir aquí en el país, queremos nombrar 15,000 personas, pero no nos dan el permiso. Tenemos 12, un año luchando en oficina, visitando, y algunos tienen que convertirse en hacer lobby. Oye, hacer lobby como si fuera un favor que ellos mismos te están haciendo, y ese es un favor al país porque están invirtiendo dinero en eso. Este año, a la que se organicen y hagan una simbiosis para que esos permisos en medio ambiente no pongan tanta traba y el país con esos ingresos haya cierto ajuste y haya más ingresos, porque no podemos pensar por ahora en una reforma fiscal porque la comunidad como está tan ardiente, pero tenemos que pensar ciertos ajustes, aunque no sea una reforma fiscal, pero ciertas reglas de ingreso para el Estado. Y si tienen que hacer una reforma fiscal humanizante, que es necesaria, porque en cada país en cierto tiempo tiene que hacer reforma fiscal, porque no podemos ser fijos, porque es algo dinámico, la economía es dinámica, se hace. Es decir, una reforma fiscal humanizante, que los emprendedores, que la clase media, que los pobres, tratar de ayudar al gobierno que tenga ingresos, porque este país se está manteniendo con los préstamos. Tú sabes los intereses que van a producir los préstamos hasta el 2050, millones de dólares de intereses. Eso es duro para un país pobre, y tenemos que ojalá que el ministro de Hacienda, que es un hombre muy inteligente y muy capaz, haga una propuesta sana al país y reúna a todos los sectores, que no hagan una gallera en el Congreso, sino que reúnan a todos los sectores, vayan a los pueblos, le expliquen a la gente: mira, queremos hacer una propuesta de reforma, este es el resultado, del país está parado. Bueno, Magín va a necesitar de su bendición. No, Magín, un hombre de mucho conocimiento. Écheselo por aquí la bendición. No, yo le echo la bendición, sí. Pero se necesita cierto ajuste para que el país tenga más ingresos. Y olvidarse de los conflictos del pasado y hacer un relanzamiento económico, social, cultural,
con ajuste económico para la República Dominicana. Y ahí tenemos que entrar los empresarios, las iglesias, los gremios, la junta de vecinos, todos los grupos sociales, para tomar decisiones serias y maduras para que este país siga creciendo y haya seguridad en todos los sentidos. Monseñor, usted hablaba ahorita de la fortaleza de la iglesia, de la unidad también que hay. Usted se refería a esa fortaleza y a esa unidad, pero en términos del liderazgo, de los líderes. O sea, la iglesia arriba, digamos que en la cúpula. ¿Cómo está la iglesia abajo? Los feligreses. ¿Se está aumentando la cantidad? ¿Se ha reducido? Uno ve, por ejemplo, que la comunidad evangélica crece. ¿Eso va en detrimento de la católica? ¿Tiene algún efecto? ¿Usted lo siente así? Mira, uno habla de estadística. La iglesia dominicana ha crecido en número. Si nosotros, generalmente, a veces hay censos que dicen que estamos 50-50, eso es falso. Todavía el catolicismo aquí mantiene elevado el número. Nosotros, siendo conservador, estamos casi en un 75%. ¿Por qué? En Higüey solamente no existe la basílica. Existen aproximadamente más de 30 parroquias que se reúnen. En la Romana, más de 35 parroquias, en Miche y Capilla, por todos lados, los campos. Aquí en la capital tuve parroquia, creación de parroquia, en Santiago creación de parroquia. Así que el catolicismo ha crecido grandemente. Las estadísticas están ahí. Los templos están llenos. Entonces, es decir, cuando me mencionan que el catecismo ha bajado, eso es falso. Y en los fieles de base hay un gran entusiasmo, hay un sentido de la vida. Lo único que el liderazgo se ha fragmentado. Existen los grandes influyentes en las redes sociales. En otro tiempo, la influencia de la comunicación eran los periódicos, eran las radios y todo eso, que es interesante, pero ahora existen las redes sociales, existen tweets y eso, pero a nivel regional, cada obispo en su región es un líder. La iglesia es lo que ha fragmentado el liderazgo social y cada uno se ha colocado en su lugar para ser líder en su región. Y eso, hagan una encuesta, porque hagan una encuesta y comparen con liderazgo religioso para que ustedes vean que el obispo de cada región es el líder religioso de esa región. Así que lo que se ha fragmentado el liderazgo, se ha descentralizado el liderazgo de la Iglesia Católica y se ha extendido y no está centralizado quizá en lo influyente de un tiempo. Ya el liderazgo y el estilo de liderazgo es diferente. No, señor, vamos al mensaje final. Sí. Una suerte de bendición. Yo pedía una para Magín, como usted insinuaba, sí. Una reforma fiscal, la necesitaría la bendición, Magín Guía. Un saludo para él. Pero vamos a concluir esta comparecencia con un mensaje suyo. Yo decía al principio que en esta época la gente siente como que cierra un libro, como que se abre otro. Siempre hay propósitos nuevos. Un mensaje, por favor. Sí, nada, quiero dirigirme al pueblo dominicano con una palabra de esperanza. El pueblo dominicano siempre ha sido optimista. Es un pueblo alegre en medio de los problemas de la vida, siempre produce alegría. Por eso, comenzando por las autoridades, el Estado de Derecho, que traten de llevar el entusiasmo, propuesta a nuestra gente, que los funcionarios se sacudan y vayan a los pueblos, reúnense con la gente, háganle propuesta concreta, ayuden al señor presidente en su propósito para que este país sea un país nuevo, un país en crecimiento como va, un país que ha despertado económicamente. Aquí
se hacen foros, se hacen encuentros internacionales. Es decir, que un país acogedor, vienen miles de turistas. Por eso vamos a mantener esa esperanza, esa sintonía y ese optimismo del pueblo dominicano. Que este año sea un año muy animado y nosotros que hemos superado dificultades grandes históricamente como República Dominicana, esos problemitas que han pasado son problemas pequeños porque hemos superado problemas más grandes. Y estos 2 años que le quedan al señor presidente, él puede ser un lanzamiento y hacer una renovación y una revolución total para que este pueblo, que se crezca la confianza, y un pueblo, cuando hay confianza, es un pueblo creativo, un pueblo alegre, y así queremos para este año. Con ese mensaje de optimismo. Y que Dios sea la centralidad de este pueblo. Y esperanzador, despedimos a Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia. Que sus palabras y sus deseos sean escuchados y la parte que corresponde a los funcionarios, con esa énfasis que usted pone, que también sea escuchada. Muchas gracias, Monseñor. Gracias. Nada. Y gracias, don Nelson y compañía. Yo me encuentro siempre como feliz con ustedes. ¿Esta es su casa? Yo sé que... Y nosotros con usted también. Y nada, y estoy duro, pero digo la verdad. Y estoy satisfecho. Vamos a la pausa.